¿Cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de 1 Corintios capítulo 1. Pero antes de empezar necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus enseñanzas, por tus cuidados, Padre, por tu paciencia. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Perdónanos, por favor, por nuestros pecados y guíanos en tu camino. Ayúdanos para hacer siempre tu voluntad y darte honra y gloria en todo lo que hagamos, Padre. Líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces ahora sí empezamos con la recopilación. Bueno, como sabemos, 1 Corintios fue escrita por Pablo, ¿verdad? Entonces ahí dice remitente, Pablo, a quien Dios llamó para ser misionero de Jesucristo, y el hermano Sóstenes. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, y el hermano Sóstenes era el que escribía también. Destinatario esta carta está dirigida a los cristianos de Corinto y a quienes uh, Dios llamó a ser pueblo suyo y santificó por medio de Jesucristo, y a los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Verdad? Qué maravilloso. Todos aquellos que quieren escuchar y saber acerca de Jesucristo. Entonces, Pablo primero empieza diciéndoles: bendito Dios y agradecido está de todas las dádivas que Dios ha hecho y toda la gracia que ha derramado en este pueblo, en este lugar, a todos los cristianos. Entonces Pablo empieza diciendo: no ceso de dar gracias a Dios por las maravillosas dádivas que les concedió por medio de Cristo. Cuanto les dije de Cristo se ha plasmado en realidad en ustedes, porque no les falta ya ninguna gracia ni ninguna bendición. Ya han recibido las dádivas espirituales y el poder que se necesita para cumplir la voluntad divina, mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque como dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie los pueda culpar de nada cuando Él retorne. Sí, porque Dios siempre cumple su palabra y Él regresará, ¿verdad? Entonces Dios los está protegiendo a través de su Espíritu Santo. Ellos están llenos de muchas bendiciones, llenos de la gracia de Dios por sus buenos corazones, ¿verdad? Por haber aceptado al Hijo de Dios, por haber aceptado lo que Pablo les venía a hablar y a decir. Ellos creyeron en Jesucristo. Ellos, al igual que nosotros, no conocieron a Jesús, no vieron a Jesús, pero sí creyeron en lo que Pablo les contó. Sí creyeron en lo que Pablo les dijo, que el Mesías había estado ahí, el cambio que había hecho en su vida. Y entonces ellos creyeron en el Mesías, en Jesucristo nuestro Salvador. Y por eso Dios les regaló muchas dádivas, les concedió por medio de Jesucristo. Pero también esto hizo que hubieran ciertas discusiones entre ellos, porque cada uno de ellos creía que eran los verdaderos. Vamos a ver qué pasaba. Dijo: pero amados hermanos, les suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no discutan más y que reine entre ustedes la armonía y cesen las divisiones. ¿Por qué discutían? ¿Qué era lo que pasaba? Pues acá Pablo dice: me cuentan que algunos dicen que yo soy de Pablo. O sea, nosotros pertenecemos a Pablo. Yo soy de Pablo, él fue el que nos enseñó, la verdad y le pertenecemos a Pablo. Nosotros somos de Pablo. Otro grupo decía: nosotros somos, eh, somos de Apolos. Nosotros somos de Apolos, él fue el que nos guió, él es el que nos dice la verdad y él es el que nos ayudó espiritualmente. Así que nosotros somos de Apolo. Otros dicen: no, yo soy de Pedro. Pedro es el que estuvo cerca de Jesús y él es el que sabe más, el que conoce más, el que tiene la verdad y el que hace las cosas como Jesús dice. Entonces, cada uno se puso diferentes posturas, ¿verdad? Que uno era de Apolo, que el otro era de Pedro, que otro era de Pablo. Y lo único que lograron entonces es separarse. Cuando Jesús es unión, ¿verdad?
Y también había otro grupo que decían, algunos hasta se creen que son los únicos cristianos verdaderos, los únicos cristianos verdaderos. Resultado de esto, que han despedazado a Cristo. Cristo es uno solo. Cristo es uno solo. Es la unidad. Es amor. Cristo es unión y amor. Y los que somos cristianos debemos estar unidos, ayudándonos, protegiéndonos, cuidándonos a nosotros y a todas las personas que están a nuestro alrededor, a todo nuestro hermano. Pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban dividiéndose. Estaban comenzando a poner lo que a ellos les parecía, ¿verdad? A mí me parece que como yo soy de Pablo, nosotros somos los verdaderos. A mí me parece que como yo soy venimos de Apolo, él es el que tiene la verdad. Otros a mí me parece que es Pedro el que tiene la única verdad porque es el que conoció a Jesús. Y así. Pero realmente la verdad es solo una. Que Jesús vino a salvarnos, ¿verdad? A todos. Y aquí Pablo les dice claramente, a ver, díganme, ¿morí yo por los pecados de ustedes? ¿Fue Pablo el que murió por los pecados? ¿Fue Apolo el que murió por los pecados de ellos? ¿Fue Pedro el que murió por los pecados de ellos? ¿Fue Juan? ¿Fue algún apóstol? ¿Fue algún discípulo el que murió por el pecado de nosotros? No. Quien murió por nuestros pecados es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del único Dios verdadero. Fue Jesús quien se sacrificó, quien llegó aquí a la tierra convertido en hombre y quien nos enseñó sobre el reino que ya está a punto de venir, quien nos habló del Padre, quien nos dijo lo que teníamos que hacer para poder encontrar la vida eterna. Jesús nos liberó del pecado, solo Él y a través de Él. Él es el que murió por nosotros, es a Él a quien seguimos. Sus palabras, sus enseñanzas. No seguimos, si somos de parte de Él, no seguimos a Pablo, no seguimos a Pedro, no seguimos a Apolo. Ellos son cristianos igual que nosotros, que están haciendo la voluntad del Padre, ayudando a otros a conocer la palabra, ayudando a otros a acercarse más a Dios. Pero al igual que nosotros, están tratando de ayudar a los demás. Pero nosotros le debemos todo y somos los seguidores de Jesús, de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Solo a través de Él llegamos al Padre. Solo a través de Él. No a través de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Apolos. Solo a través de Jesús. Entonces no debemos discutir ni decir como estas en ese tiempo que estaban discutiendo. Muchas veces en la actualidad también la gente empieza a discutir por cosas irrelevantes que no son importantes. La única verdad es una. Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados. Y es a Él a quien debemos seguir para poder llegar al Padre. Y no hay más. Entonces Pablo acá bien claro les dijo, ¿morí yo por los pecados de ustedes? Obviamente que no. ¿Y fue alguno bautizado en mi nombre? Tampoco. Nadie es bautizado en el nombre de Pablo, ni en el de Pedro, ni en el de Apolo. Somos bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, de Jesucristo y del Espíritu Santo, que es esa fuerza divina que nos ayuda todos los días a salir adelante. No somos bautizados en el nombre de ningún ser humano. A quien le debemos todo y por quien somos lo que somos es a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Y gracias a Él tenemos la oportunidad otra vez de estar cerca a Él a través de Jesús. Solo a través de Jesucristo su Hijo podemos llegar al Padre. Entonces, pues ellos estaban errando,
como muchas veces en este mundo, en la actualidad, las personas comienzan a errar. Cuando comienzan a ver las cosas desde su punto de vista o como a ellos les parece o creen conveniente, es donde empiezan las diserciones. Pero las cosas no son como a nosotros nos parece. Las cosas son como Dios nos enseña, como Jesús nos dice. Es así y nada más. Lo demás está errado o puede estar equivocado. Pero la única verdad y la que necesitamos aprender es lo que está en la Biblia, que es la única verdad, es la que nos va a llevar a la salvación. Entonces, después de esto, Pablo dice: yo soy simplemente un misionero de Dios que he venido no a bautizar, sino Dios me dijo, Jesús me envió a predicar el Evangelio. Mi predicación probablemente les debe haber parecido pobre, dice, porque no acostumbro a usar en mis sermones palabras ni ideas resaltantes, ribombantes, porque no deseo debilitar el extraordinario poder del sencillo mensaje de la cruz de Cristo. Cuando nosotros, lo que Pablo dice es que él simplemente usaba las palabras sencillas para que todos pudiéramos entender. Y lo que hace eso posible, fuerte, es la misma predicación de Jesús, ¿verdad? Lo que Él hizo por nosotros es lo que nos debe ayudar a ser mejores como seres humanos. El maravilloso poder de la cruz de Cristo. Luego Pablo dice, porque Dios dice, destruiré los planes humanos de salvación por sabios que parezcan, y haré caso omiso de las mejores ideas humanas, por más brillantes que sean. ¿Por qué dijo esto nuestro Padre? Sabemos que por nosotros solos sería imposible ser salvos. Por eso mandó a su Hijo para que nos ayude a salvarnos. Entonces dice, sé bien que para los perdidos, para los que no conocen a Dios, es insensato que se les diga que Cristo murió para salvarlos. Pero para los salvos no es insensatez. Para nosotros que somos cristianos no es insensatez, al contrario, es una gran verdad y es poder de Dios. Porque Dios dice, y repito, destruiré los planes humanos de salvación por sabios que parezcan, y haré caso omiso de las mejores ideas humanas, por más brillantes que sean. Porque por más brillantes que sean, o por más sabios que sean, siguen siendo simples humanos, siguen siendo la creación de Dios. Y si ellos tienen esa inteligencia es porque Dios les ha dado. Y si tienen esa sabiduría es porque Dios les ha dado, ¿verdad? Pero esa sabiduría que tienen es insensatez en comparación con lo que la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces dice, en su sabiduría, entonces como dice, con nuestro propio entendimiento jamás podríamos salvarnos. Entonces en su sabiduría, Dios comprendió que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana y determinó salvar precisamente a los que creen de corazón este mensaje que el mundo tilda de tonto e insensato. Muchos sabios, desde tiempos antiguos hasta la actualidad, muchos sabios quizás todavía no creen en Jesús. Creen en un ser poderoso, pero creen en las fuerzas de la naturaleza, pero no en la persona, en quien los hizo, en que hay un Dios todopoderoso que hizo todo eso. Entonces hay muchos que no creen en eso. Dice, es insensato. Entonces, antes de continuar, en su sabiduría Dios comprendió que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana. Por eso es que mandó a su Hijo a morir por nosotros, para ayudarnos y guiarnos a encontrar el camino. Es insensato para los judíos porque piden señales en el cielo que confirmen la veracidad de lo que se les anuncia.
piden señales en el cielo. ¿Qué más señal que la vida? ¿Qué más señal que ver el hermoso cielo? ¿Qué más señal que ver las flores cuando van creciendo, el color, la diversidad? ¿Qué más señal de ver la creación, el mar, los animales? Ahí vemos el poder de Dios. Es su creación, es lo que Dios creó. Entonces, ¿qué más señal pueden pedir? Pero en su insensatez, muchos judíos todavía piden señales en el cielo. Y también dice que es insensato para los griegos, porque solo confían en lo que concuerda con sus filosofías y en lo que consideran sabio. Y obviamente, en lo que consideran sabio y filosofías humanas, se les va a hacer mucho más difícil poder entender algo mucho más allá, que no es de este mundo, que es algo mucho más espiritual. Aquellas personas que quieran entender la verdad no necesitan ser sabios ni eruditos, porque justamente ellos son los que no entienden y se convierten en insensatez sus pensamientos, porque Dios les ha dado la sabiduría, les ha dado ese corazón humilde a las personas que rechazan, a las personas que dicen que son los ignorantes, que no saben nada. Pero esas personas ignorantes que no son sabios tienen humildad de corazón. Y con esa humildad pueden ver las cosas mucho más claras espiritualmente que aquellos sabios o eruditos. Entonces dice, mas para los llamados, ya sean judíos o griegos, Cristo es el gran poder de Dios que los salva, el centro mismo del sabio plan de salvación divina. Exactamente. Para judíos, griegos, para todo el mundo, para todos los gentiles, judíos y gentiles de todo el mundo, para nosotros que somos cristianos, Cristo es el gran poder de Dios que los salva, el centro mismo del sabio plan de salvación divina. Exacto. Gracias a Cristo somos salvados y esa es la salvación divina que nuestro Padre hizo posible. Deliberadamente Dios ha escogido a los que el mundo considera tontos y débiles para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido a los que en el mundo no tienen importancia alguna, a los que nada son, para destronar a los que el mundo considera grandes, de modo que nadie pueda jactarse de la presencia del Señor. Si esas personas son grandes y sabias, es porque Dios los ha hecho así. Pero Dios no da eso a los sabios, a los eruditos, ¿verdad? Porque lo espiritual necesitas tener una humildad de corazón. Entonces no es lo mismo muchos sabios que iban como los fariseos, porque solo la gente que tenía dinero eran los que podían acceder a las escrituras y leer las palabras. Ellos leían y aprendían, pero estaban tan lejos de la verdad. Tenían una venda cubierta que no podían entender lo que realmente decía. Ellos sabían y leían perfectamente, pero no llegaba a su corazón. No aplicaban en sus vidas y no veían lo maravilloso que es las palabras de Dios, que son tan vivas. Por eso Jesús les decía, hagan lo que ellos les digan, porque ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero Jesús les dijo, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque estaban tan lejos de la verdad en sus acciones, porque tenían los corazones muy duros. Entonces de nada valía el dinero que tenían, ni los sabios que eran, o lo inteligentes que eran, porque estaban tan lejos de la verdad. Igual en la actualidad, no importa si uno va a las universidades más caras a estudiar teología, aprender de la palabra, aprender de las enseñanzas,
porque los que enseñan son igual simples seres humanos como nosotros. Dios no les da a ellos la capacidad de entender en la manera que les da el Espíritu Santo. Si uno quiere realmente entender la palabra, lo único que necesitas es querer hacerlo. Orar, tener humildad de corazón. Orar para que sea Dios a través de su Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra, abrir los ojos y a ver las cosas como Él las hace. Solo Dios, solo a través de su Espíritu Santo es que nos ayuda a entender la verdad y a ver las cosas como Él las hace. No las universidades, no los mejores profesores, porque ellos solamente enseñan lo que se enseña en el mundo. Pero nosotros no queremos aprender lo que el mundo enseña. Nosotros queremos llenar esa parte espiritual. Y como es algo tan espiritual, algo mucho más alto, solo espiritualmente podemos aprender. Solo espiritualmente podemos llenarnos de la palabra. Y solo espiritualmente podemos leer. Por eso que cada vez antes que empezamos la lectura, leemos para que sea Dios a través de su Espíritu Santo quien nos guíe en la palabra, que nos guíe en el entendimiento. No apoyarnos en nuestros propios entendimientos ni pensamientos, porque nosotros solos no podemos. Y eso lo sabemos claramente, que por nosotros solos es imposible. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, sí, porque es Él el quien nos guía y nos ayuda a poder entender su palabra. Y solo para concluir dice, el que va a gloriarse, el que va a decir, ¿quién como yo? Solo puede gloriarse en lo que el Señor ha hecho. Gloria a Dios por todo lo que hace por nosotros. Gloria a Dios por guiarnos en su palabra. Gloria a Dios por darnos un día más de vida. Que Dios los bendiga, amigos. Adiós.